Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Creo que ya lo he dicho en episodios anteriores, pero parece que siempre saludo. Yo tengo que ponerte a saludar más porque yo hace poco estuve viendo, así como ya los adultos empiezan a hacer en algunos momentos, que los papás de los otros cogían los almanaques y empezaban a mirar esos álbumes de recuerdos de las fotos. Hace poco estuve viendo unos videos de nosotros de antes y tú saludabas bonito. Va a tocar ponerte también a saludar. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante. Esta película es una película de la cual tú no eres muy fan. eh, es un superhéroe que acabamos de ver en una película que se acabó de estrenar. Y es un superhéroe del cual tú, pues, la verdad, nunca, sí, seamos muy sinceros, nunca fuiste como muy, o sea, te parece un poco intrascendente. Hoy quiero que tomemos como base la película de Ant-Man, porque han salido varias y realmente no creo que para ti sea algo que tú digas, wow, me marcó la vida. Ese tipo de comedia no fue algo como muy trascendental, ¿o sí? No, es que no lo veo tanto como con comedia. Siento que son películas demasiado planas, entonces realmente no le veo. Sí. Yo creo que es saber si efectivamente es una película que haya marcado o simplemente tú diste como ya, la vi porque sé que es parte del universo de Marvel y pues toca saber más o menos lo que pasa ahí. Es que siento que incluso hay películas como de, no sé, como cosas que tú igual tienes que ver en algún momento porque llevan el hilo de una historia. Entonces no es que sea lo mejor si a mí Ant-Man no me gusta realmente. Sí, no me divierte, o sea, no es de esas películas que yo digo, qué emoción salió esta película. No, pues la veo porque es necesario verla para seguir la historia, ¿sí? Para poder seguir el universo de Marvel, pero realmente no es de mis preferencias. Bueno, ¿por qué tomamos Ant-Man el día de hoy para hablar sobre ello un poco y empezar a mover un poquito este avispero cristiano? Porque realmente veo que hay un término que se utiliza mucho. Por un lado, el tema de tú tienes que crecer, pero por el otro lado, el tema de tú tienes que menguar. O sea, ¿hay que crecer o hay que menguar? Empecemos por saber qué es menguar. O sea, ¿qué quiere decir un cristiano cuando habla de menguar? ¿Qué crees que es a lo que se refiere en ese término cuando dicen Jesús tiene que crecer en ti y tú tienes que menguar? O sea, ¿a qué es a lo que se refiere? O sea, yo tengo que volverme más pequeñito, tengo que empezar a desaparecer, mi esencia tiene que desaparecer, tengo que dejar de ser yo para que realmente se refleje Jesús, porque si es así, entonces vamos a llegar a un punto donde hay una cantidad de robots. Sí, pues menguar es más como quedarse quieto, como no tan quieto, sino como saber esperar. ¿Ok? Porque, o sea, el tema para mí es trascendental entrar a analizar diversas circunstancias y entre ellas el tema de cuándo es necesario crecer y cuándo es necesario menguar, cuándo es necesario, digamos, dejar de ser yo el que esté afrontando las circunstancias siempre. Y eso es importante porque nosotros somos criados y creados con una dependencia. Por eso yo creo que muchas veces, no sé tú qué opinas porque es un tema ya más de tu profesión, pero por eso yo creo que muchas veces las personas que no creen en Dios buscan a alguien o algo en que creer. Lo reemplazan porque yo siento que el ser humano nace con esa necesidad de poderse esconder detrás de algo. ¿O tú qué opinas? Sí, pues normalmente depende de los casos, es que por eso digo que siempre, y siempre lo digo en cualquier capítulo, digo, depende de, porque hay momentos, la misma Biblia lo dice, hay un momento para todo, entonces hay un momento para hacer, hay un momento para esperar, hay un momento hasta incluso para menguar, hay uno para actuar y demás, entonces digamos que es dependiendo del momento en que esté viviendo la persona, saber qué debe hacer y si espera quieto o si por el contrario tiene que hacer algo. Digamos que eso ya es algo de intimidad con Dios. Y es que yo quiero que empecemos a hablar sobre el tema en qué momentos hay que crecer, avanzar y en qué momentos hay que menguar, porque
a veces confundimos los momentos, a veces creemos que es el momento de crecer, de salir, de buscar el defenderme yo mismo, el avanzar yo solo, y siendo el momento en el cual debíamos menguar, siendo el momento en el cual debíamos decir, bueno, yo dejo que Dios sobre. Pero hay otros momentos en los cuales nos sentamos a esperar a que Dios sobre y es el momento en el cual debes crecer y tú mismo ir a luchar. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer como Ant-Man, crecer en un tamaño gigante o caso contrario, volvernos microscópicos, menguando para que realmente sea Dios el que obre? O sea, ¿cómo entro yo a identificar una cosa o la otra? ¿Cómo se te ocurre que eso puede llegar a pasar? Pues lo que decía anteriormente, esto se basa en la intimidad, o sea, Súper. realmente en la intimidad. O sea, no te puedo decir, oye, quédate quieto porque en este momento esto va a pasar, y tampoco te puedo decir, o actúa de cierta manera porque esto va a pasar. O sea, realmente no lo puedo hacer y no me queda fácil adivinar qué te va a suceder y que sí, que no, pero creo que eso se basa más en la relación que tú tengas con Dios, de cuándo escuchar y ser sensible, de esperar y cuándo actuar. Digamos que hay situaciones donde de una u otra forma a veces uno siente, y llevémosla a un campo, digamos, un poco más de lo que hemos hablado casi siempre, y es el tema de las relaciones. Cuando, digamos, están de novios y sienten que hay algo que no va bien, que de pronto no es la persona, y que por el contrario lo que hacen algunos es, no, pues yo me quedo quieto y espero si en algún momento esto se soluciona, ¿sí? Pero por el otro lado están las personas que actúan. Entonces dicen, no, más bien yo actúo y hago algo de pronto para que esta relación florezca o haya algo diferente. Pero digamos que eso depende del tipo de relación incluso que tú tengas, pero también uno tiene un sentir muy grande sobre en qué momento debe actuar o en qué momento incluso dejar de luchar. Y es que a mí me parece trascendental este tipo de circunstancias porque a veces nos vamos, y lo hemos hablado en episodios anteriores, y me gusta mucho que a veces se nos conectan los episodios, inclusive así no sean una secuela del episodio anterior, pero se nos conectan porque me parece interesante entrar a razonar que a veces nos quedamos en el extremo de pensar que Dios tiene que hacerlo todo. Entonces yo me quedo esperando. Me quedo esperando, me quedo esperando, me quedo esperando, me quedo esperando y después no pasa y cuando no pasa, entonces le echamos la culpa a él. Ujú. Pero hay momentos en los cuales es necesario actuar. Pero, por ejemplo, ¿actuar bajo qué? O sea, ¿bajo qué circunstancias? ¿Es sano entrar a actuar en caliente, por ejemplo, en cualquier circunstancia, en el momento en el cual acaba de ocurrir algo? O a veces, te pregunto, a veces habrá un momento en el cual menguar me haga crecer. Eh, Detenerme un momento a orar y decir, bueno, Dios, ¿qué hacemos? Dale, yo actúo. ¿Qué hacemos? O sea, ¿habrán momentos en los cuales hay una mezcla de unos o son excluyentes? Yo creo que puede ser que haya momentos o sea, puede haber algún momento la mezcla, pero pues realmente yo creo que vuelvo y digo, esto se basa más en la relación que yo tenga, porque pues hay cosas que son más profundas, pero también hay cosas que son momentáneas, Sí. ¿sí? O por ejemplo, todo el tiempo y estar cuando por ejemplo no se te dan las cosas de ese ascenso y tú dale y dele y dele y dele y dele y lo pedaleas y lo buscas de manera muy terrenal, pero hay momentos donde realmente Dios te dice, espera que tú ya hiciste tu parte, déjame a mí también actuar. Y es que es bonito, digamos, entender que todos tenemos momentos en los cuales también vamos a actuar y no siempre, no nos digamos mentiras, no siempre uno ora antes de cada decisión. Sí, es el deber ser, es la circunstancia que debería ocurrir, pero no siempre pasa. Hay momentos en los cuales uno reacciona y se devuelve y dice, bueno, me salió bien, pueda que te salga bien. Como también a veces te devuelves y dices, ah, la embarré. O sea, no era lo que de pronto debía haber hecho o la forma en la que me debía haber comportado. Pero por el otro lado, también puede pasar cuando uno se queda esperando. A veces te quedas esperando y listo, se dio, era el momento en el cual Dios iba a responder y respondió. Pero también a veces te quedas esperando y dices como, uy, ¿será que yo debía haber actuado? Y tratamos de confundir una cosa con la otra, llevar una cosa a la otra, y también esto puede dañarnos relaciones. Ya no hablemos de nuestra relación con Dios, sino hablemos de nuestra relación con las personas alrededor.
a veces nos quedamos esperando que las personas alrededor sean los que den el primer paso. O a veces nosotros damos el primer paso y no era ese el paso correcto. Mm. Y ahí es donde uno tiene que entrar a evaluar, digamos que el día a día de cómo puedes llegar tú a evolucionar en sociedad y darte cuenta que muchas veces sí puede ser una combinación. Pero ahora te pregunto una cosa, eh, ¿actuar es pecado? O sea, sin haber tomado el tiempo para consultarle a Dios. O sea, ¿te parece que eso es pecado? Porque yo creo que el 70% de las decisiones que uno toma normalmente las toma muchas veces sin haber orado Ujú. previamente. Señor, ¿será que este es el Transmilenio que tengo que coger? Mm. Señor, ¿será que como hoy pan de bono o me como un cereal? Que sería muy bonito llegar a ese punto de relación, muy bien, pero ¿tú crees que eso es pecado? Porque muchas personas sienten como, si ves, si me hubiera tomado un momento y le hubiera preguntado a Dios, las cosas se hubieran dado de forma diferente y se convierte eso como en culpa. Yo considero que eso sucede más en las decisiones un poco más grandes o que generan un poco más de trascendencia. Ahí es cuando uno dice, hubiera preguntado, hubiera consultado, mejor hubiera hecho esto. Creo que es ahí donde pasa. En las decisiones a veces pequeñas, pues finalmente somos humanos y a veces actuamos por racionar, o sea, por De manera racionamiento, racional, sí. exacto, racional. Entonces muchas veces a veces actuamos de manera instintiva también, entonces no necesariamente tiene que ser eso, pues muchas veces uno sí lo hace, pero hay momentos donde simplemente tú dices, si pasa primero un ruta fácil y o el otro, pues no, yo me subo en ese, o sea, tú no te quedas ahí echando globos como esperando una respuesta así del cielo y que mejor dicho, no. O sea, hay cosas en las que tú actúas como, por ejemplo, ay, hoy tenemos ganas de ir a comer a tal lado, por Ajá. ejemplo. Sí, es algo que es muy de uno, pero no puedo tampoco decir que todo lo que yo decida o todo lo que yo haga, pues es satanizar ese tipo de decisiones. Cuando nosotros hablamos sobre menguar, que de una u otra forma también es para donde va este episodio, y digamos aclarar un poco ese concepto, cuando uno habla sobre el tema de menguar, realmente lo que estamos diciendo es que la persona deje de ser sí misma, es que la persona deje su personalidad de lado, es que la persona empiece a convertirse en un robot, o, si, o realmente lo que estamos diciendo es, deja que la palabra de Dios moldee y perfeccione tu personalidad. Es eso, es que es ser moldeado en medio de ese momento, o sea, es reconocer en qué momento debo quedarme quieto y esperar también que Dios actúe y obre de una manera sobrenatural, porque a veces también muchas veces eh, estamos pidiendo algo, pero de una u otra forma estamos buscando nosotros mismos de algún modo que sucedan las cosas, o sea, forzando las situaciones y no esperando que realmente se dé la respuesta. Y es que muchas personas que llegan a la iglesia llegan porque ven un cambio en ti. Ujú. O sea, no es que tú dejaste de ser chévere, no es que tú dejaste de ser el mismo familiar alegre, no es que tú dejaste de vestirte de una forma o de otra, o que dejaste tus gustos de lado, etcétera. No, es que ven un cambio en ti hacia un lado positivo. Es, o sea, no puedo decir ninguno, pero yo creo que el 0,0001 de una persona que vio un cambio negativo y se va a acercar a la iglesia. O sea, no, las personas que se acercan a la iglesia es porque vieron cosas positivas en ti, pero al mismo tiempo también vieron que habían cambios positivos que se generaron y no causaron que tú dejaras de ser tú mismo. Y es trascendental entrar a analizar esto porque muchas personas piensan que empezar a ir a una iglesia o acercarme a una iglesia conlleva a que yo tenga que dejar de ser yo mismo, a que tenga que dejar mis amistades, a que tenga que dejar mis planes, a que tenga que dejar de viajar, bueno, no sé, diferentes cosas. Y en principio la respuesta es no. O sea, tú en una iglesia tomas las decisiones por ti mismo, pero yo considero que si hay un momento y hay un punto en el cual tú empiezas a analizar qué es conveniente para ti y qué no, ¿tú qué Ujú. opinas? Sí, sí, hay decisiones como lo decía, como lo hemos venido hablando, que ya son donde, por ejemplo, tú tienes que tomar una decisión, no sé, algunos casos extremos donde pues sé que esto me está haciendo mal, me estoy destruyendo la vida,
pues ya es un momento donde yo tengo que tomar decisiones y que no me puedo quedar esperando a ver si alguien me responde, porque hay cosas que están atentando incluso contra mí mismo. Puede ser un tema de alguna enfermedad o algún padecimiento donde uno dice, no, yo sigo esperando y sigo esperando, pero tampoco porque nos podemos ir al otro extremo donde no visitamos un médico, donde no Claro, hacemos, claro, digamos, claro, el claro. tema de lo que nos corresponde. O sea, yo siento que a veces hay que hacer lo que igual nos corresponde y que en algún momento Dios nos va a decir como, ya hiciste lo humanamente posible, déjame a mí actuar. Y es que, o sea, opera en muchos aspectos, porque si tú te das cuenta, por ejemplo, yo antes de llegar a la iglesia, yo fumaba, digamos, el consumo de cigarrillo no era, digamos, en grandes proporciones, pero sí lo hice durante mucho tiempo de mi carrera profesional y después de la maestría. Y realmente la decisión la tomé yo sin que nadie me dijera nada, porque hice una evaluación y me di cuenta que hay elementos que realmente ya no aportan nada a lo que uno es y a lo que uno quiere vivir, al futuro que uno quiere llegar a tener. Y así mismo pasa y uno evalúa inclusive amistades o planes o actitudes que uno va teniendo. Pero en una iglesia, al menos una iglesia, digamos, de sana doctrina, porque sí, habrá el que diga, no, pero yo sí conozco un lugar donde tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, etcétera. Bueno, ya eso es otro nivel, pero yo me refiero a un lugar donde hay sana doctrina, Ujú, efectivamente te van a dar la oportunidad de que tú evalúes qué quieres, cómo lo quieres y cómo ujú, eso, que yo creo que es el filtro más grande, cómo eso te acerca o te aleja del plan del que plan. tienes. Porque es que a mí me parece que eso es trascendental para uno determinar si tiene que menguar o si tiene que crecer. Cuánto eso me acerca o cuánto me aleja del plan o no. Ujú. Sí, 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 es verdad. Y es que, o sea, debe haber una imagen final, ya todo el mundo le digo lo mismo, pero debe haber una imagen final, un cuadro final donde tú veas cuánto está sumando o cuánto está restando lo que estás haciendo a esa imagen final. Ahora, todo el mundo es capaz de evaluar el momento en el cual tiene que crecer o en el cual tiene que menguar. O sea, ¿tú crees que es fácil para las personas identificar esos momentos? ¿O tú crees que a veces personas que tú conozcas, ya llevándolo a la realidad, porque, o sea, listo, la teoría muy bonita, pero llevándolo a la realidad, ¿tú crees que es fácil para las personas que has conocido e inclusive para ti misma? Conocer el momento en el que se tiene que dar o sientes que es más fácil uno confundir y cruzar los momentos? ¿Creces cuando tienes que menguar y menguas cuando Yo tienes que creo que crecer? todos iniciamos con la fase de buscar la forma de lograr las cosas. O sea, por más de que uno ore y haga un montón de cosas, de una u otra forma siempre va a estar como ese, no sé, esas ganas de uno igual querer conseguir las cosas a su manera y a su forma. Entonces, yo pedía esto y esto, pero voy a buscar, voy a mover allí, voy a hablar con tal, como dicen los contactos del uno, del Sí, otro. sí, sí. Pero ya cuando te das cuenta de que por ese lado no va, que ya llevas años dándole vuelta a tus contactos y que finalmente no pasó nada, yo creo que es cuando uno ya entiende de que uno tiene que calmarse y ahí es buscar primero a Dios, porque a veces uno se afana tanto en muchas cosas adicionales que pierde el sentido y por eso tal vez a veces las cosas se demoran. ¿Tú crees que de pronto es más fácil empezar menguando y crecer que empezar creciendo y menguar? Porque yo creo que, o sea, ahorita mientras que tú lo decías, se me acabó de venir a la cabeza esa idea y yo decía, debe ser más difícil después de haber crecido, o sea, haber buscado los contactos, haber pagado los médicos, haber hecho una cantidad de cosas, devolverte y decir, bueno, Dios, ¿para dónde vamos? Ujú. En vez de empezar desde el punto de listo, Dios, yo empiezo contigo, pero como lo hemos hablado también en otros episodios, tú creaste la ciencia, tú creaste la medicina, tú creaste los abogados, psicólogos, etcétera, etcétera. Entonces vamos de la mano desde menguar hasta crecer. ¿Tú qué crees que es más fácil? ¿Desde crecer hasta menguar o de menguar hasta crecer? ¿Qué es más fácil? Sí, ¿qué es más fácil? O sea, para tu orgullo. Yo creo que para mi orgullo es mucho más fácil haber hecho muchas cosas y luego tener que decir, bueno, mejor dejo todo ahí. ¿Te es más fácil? O Para sea, mí ya llega un punto donde uno se cansa, ¿sí? Pero no te digo que es una cosa que uno acciona de inmediato o la toma de decisiones fácil,
porque posiblemente, digamos, cuando yo estaba con el tema del pie, pues yo estaba en un desespero, un desespero, un Claro, desespero, claro. un desespero, y el desespero de que, ay, porque a este sí, a mí no, y el desespero, que ya llegué a un punto fue donde ya dije, pues ya, o sea, ya no voy a fregar más con esa historia y con ese cuento que se vuelve hasta cansón y repetitivo todo el tema, ya, o sea, no quiero empezar a saturarme y empezar a enfocarme solo en eso, en eso, en eso y que no hayan más cosas alrededor. Entonces, pienso que para el orgullo obviamente es más difícil esta opción, pues porque hay personas que son muy obstinadas y finalmente no les gusta ceder el control, decir como que alguien hubiese podido hacer las cosas mejor o que alguien tenga el control de su vida. Ah, bueno, pero entonces sí, o sea, en principio te estaba entendiendo por otro lado, pero entonces tú nos dices es, para el orgullo es más difícil la opción de haber crecido, haber hecho todo en sus manos y después tener que volverse a darle el control a Dios. Sí, para algunas Claro, personas sí, claro, claro. pero pues depende de No, la yo pienso persona. igual, yo, no, Para pues yo al el- menos lo pienso igual también. O sea, yo también pienso, es más difícil haber transitado todo por mis medios y después voltear a mirar y decir, bueno, pude haber hecho algo diferente, deteniéndome un momento a pensar. Pero ahora, crecer y menguar esos dos extremos, ¿alguno de ellos es negativo? Porque normalmente decimos la derecha y la izquierda, blanco o negro, pero en este caso te pregunto, crecer en el momento correcto y menguar en el momento correcto, ¿alguno de esos dos extremos son negativos ninguno, o ambos son necesarios, como le ambos, pasa a Ant-Man sí, también, dependiendo de la batalla en la que esté? sí, ambos escenarios son necesarios. Porque si realmente ambos escenarios son necesarios, tenemos que aprender a manejarlos y equilibrarlos en nuestra Ujú. vida para entender que realmente nos van a necesitar grandes en algún momento, pero también nos van a necesitar detrás de Jesús en algún momento, dejando que Él tome el control, como ya lo hemos hablado en episodios anteriores. Nos vemos, nos escuchamos dentro de 8 días con un nuevo episodio que vamos a evaluar si es el cierre ya de esta cuarta temporada. Realmente este tema va volando, pero si es el cierre ya de temporada y tenemos nuevos temas que queremos compartirles, realmente que exploran mucho más lo que creemos, pero también exploran mucho más lo que la sociedad tiene que evolucionar. Entonces les enviamos un abrazo, cuídense mucho, chao.